Buenos días, muchachos, ¿me escuchan? Buen día, profesor. Buenos días, profe, sí se escucha. Bueno, muy bien. Muy buenos días para todos. Me alegra, me alegra escucharlos, me alegra que estén, me imagino que todos deben estar muy bien, ¿no? Eso espero, que todos estén bien, que les haya ido muy bien en el segundo corte de este semestre. Ya pues estamos por finalizar, nos quedan alrededor de 3 a 4 clases y la idea es poder culminar con éxito, de tal manera pues que todo nos salga como debe ser. Bueno, en primer lugar quiero decirles que a partir de la clase pasada, la universidad ya nos pidió tomar la asistencia, entonces les pido tener en cuenta esto para, pues para que se conecten, porque ustedes ya saben lo que implica pues no asistir a la clase. Bueno, en segundo lugar, vamos entonces hoy a revisar un tema muy importante del contexto nacional, pero que tiene que ver con el contexto internacional, porque recordemos que todo lo que sucede internamente influye, se vuelve un problema internacional y viceversa. Los problemas internacionales o los eventos internacionales también se vuelven una prioridad en el sistema, en el contexto nacional. De tal manera que hoy vamos a revisar la entrada de Colombia a la OCDE, pero quería aclararles que vamos primero hoy vamos a iniciar esa clase, pero hoy no la alcanzamos a terminar porque es bastante, es largo lo que vamos a ver. De tal manera que todo esto para decirles que la actividad que estaba programada con respecto a este tema, la voy a habilitar a partir del otro sábado. Del otro sábado voy a darles 7 días para que puedan responder esa actividad, para que puedan cumplir todos y segundo, para que lo puedan hacer con calidad. Recuerden que si ustedes no presentan las actividades, se exponen a perder la materia. Yo he tenido en cuenta consideraciones en este corte que terminó, algunas consideraciones que me han manifestado, pero para el tercer corte ya no tendré esas mismas consideraciones. Entonces, quien no presente la actividad, pues se expone a perder la materia, porque ustedes saben que ustedes ganan con eso unas décimas o hasta un punto, y muchas veces la gente se queda porque cumple con el parcial, pero no cumple con las actividades y al hacer la ponderación, pues no logran pasar. Entonces quería ser clara con eso. Bueno, antes de iniciar, quisiera saber quién de ustedes trajo noticia. Yo, profe. Michael Mariño, Michelle Mariño. Listo, muy bien. Entonces vamos primero con Michael y luego con Jonathan. Entonces te escuchamos, Michael. Es que en la noticia que leí, Argentina desarrolló una prueba para el COVID-19 que arroja resultados en 2 horas. Dice que es un test tipo molecular rápido, es de bajo costo y sencillo de operar. Entonces voy a leer lo que expone la Secretaría de Salud. Entonces dice, esto vale oro porque nos da el derecho de actuar por nosotros. Lo producimos nosotros y es para nuestra gente. Ah, no, eso lo remarcó el presidente Alberto Fernández al presentar junto a los ministros de Ciencia y Técnica, Roberto Salvarreza, y de Salud, Ginés González García. El test fue desarrollado por científicos del CONICET, la Agencia Estatal de Ciencia y Técnica, en colaboración de un laboratorio argentino. El llamado NeoKit COVID-19 permite obtener resultados en menos de 2 horas con similar sensibilidad que las técnicas actuales que demandan unas 12 horas en el laboratorio. Esto lo han hecho los investigadores argentinos y lo produce un laboratorio argentino. Es tan importante para el desarrollo de un país porque demuestra que no dependemos de otros, que podemos hacerlo nosotros. Esto es soberanía, eso es lo que todos deben entender, dijo Fernández al realizar el anuncio en la residencia de Olivos. Entonces, pues, la noticia nueva, dice que la producción del kit fue calculada en $8, pues acorde a lo que se precisó. Entonces, la noticia es que hay una prueba, y aquí en Latinoamérica,
pero pues es en favor al principio de Argentina, ¿no? Que los test dan el resultado en Se te fue el audio, Michael. ¿Aló? Sí, sí, ya, ya. Eh, no hay mucho más al respecto, pues después del valor simplemente es como pronunciamientos del ministro de Salud que dice, por ahora se estará utilizando, pero se está evaluando la realización a partir de la saliva. Después dice que el test es fácilmente aplicable y disminución importante. Esto lo leí en el diario El País, ¿no? Eh, de su lado, el ministro de Ciencia remarcó el ahorro que representa la producción propia frente a la importación del test, como ha realizado hasta ahora. O sea, pues con tendencia a reconocer que Argentina fue quien lo desarrolló, ¿no? Dice el ministro de Ciencia, vamos a garantizar primero que esté disponible para el país y luego pensaremos en exportarlos. Eh, Se trata del segundo logro científico en relación al coronavirus que presentó Argentina en las últimas semanas. No conozco el anterior, la verdad. Dice, Argentina, que mantiene una cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo, ha registrado 353 muertos y un total de 7.134 casos de contagiados por el COVID-19. No dice más la noticia, profe. Es decir, ellos están desarrollando una vacuna y lo que se puede saber, No es vacuna, es un test a través de la saliva. o sea, es una prueba. Sí, ¿Sí? señora, exactamente. Es una prueba, sí, una prueba que arroja el resultado en 2 horas y no en 12 como lo que vienen haciendo las pruebas que nos están ofreciendo. Ya, ok. Pero también está en periodo de prueba, por decirlo así. Pues según, o sea, después de que dieron el anuncio, se supone que lo van a empezar a tramitar, a desarrollar para el país. Dice que ya no está en periodo de prueba como tal, sino en el periodo en que se desarrolla, se extiende dentro del país. Ya, o sea que ya está aprobada y lo que van a hacer es practicarla a los argentinos. Sí, señor. Bueno, ok, Michael, muchas gracias. No, no lo sabía. Qué bueno. Gracias a ustedes. Por lo menos eso ayuda a tener más control sobre el número de infectados y a Y lo acelerar. bueno es que es aquí en Latinoamérica, ¿no? Claro, claro que sí. Así es, aquí en América Latina y básicamente en Sudamérica, donde estamos los países en vías de desarrollo. Bueno, muy bien, gracias. Vamos entonces ahora con Jonathan, que entiendo tiene noticia. Sí, profe, ¿me escucha ahí? Sí, ajá, te escuchamos bien. Sí, la noticia más local, es del sacada del tiempo. Dice que en Bogotá, otro caso de maltrato a un vigilante durante la cuarentena. Un hombre de 56 años que vive en una bodega y trabaja toda la semana. Y como dice otro caso, ya había otro anteriormente. Un dramático caso de maltrato personal de vigilancia. El caso de Elber Bolívar, de 56 años, que vive en una bodega y debe trabajar de lunes a lunes. Desde hace 48 días duermen dos sillas uniendo dos sillas en una oficina que tienen una bodega en un restaurante. Ahí no tiene ningún tipo de protección. Una ventana es lo único con lo cual usted puede conectar al exterior, y tiene una hija de 16 años que le pasa alimentos. Él asegura que ha recibido amenazas para mantenerse en el lugar. La bodega, que está en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, tiene un sistema de seguridad que se activa al salir de esta. Debe perder su trabajo si llega a salir. Los gastos de su hogar, él dice que por los gastos de su hogar solamente ha recibido desde el 26 de marzo 900.000 pesos, en un primer giro que le realizaron hace varios días por 400.000, y luego otro el 15 de mayo por 500.000. La bodega le pertenece a una cadena de restaurantes. Tiene energía intermitente. Los encargados de esta, después de la primera semana, se desentendieron totalmente de él y no le han dado ni siquiera alimentos. Yo prácticamente no tengo ningún recurso, es lo que dice el vigilante. Y que sería este el segundo caso de abuso a un vigilante en lo que va de la cuarentena nacional. Anteriormente, pues el caso había sido de la celadora Eddie Fonseca, que estuvo retenida en un edificio donde la obligaban a dormir en un sofá, alimentarse
con 15.000 pesos diarios. Y hasta ahí pues, iría la noticia. Gracias, Jonathan, muy amable. Sí, claramente uno se queda cada vez más sorprendido del ser humano, uno no logra entender cómo es posible que todavía en pleno siglo XXI vivamos en estas épocas de esclavitud y de maltrato humano. No logra uno entender eso, no le cabe a uno en la cabeza cómo están razonando las personas que someten a sus trabajadores a semejantes situaciones tan inhumanas, la verdad. Ese es el egoísmo de la gente. O sea, como hay que sobrevivir, unos quieren sobrevivir pasando por encima de otros. Perdóname, Jonathan. Sí, pero decía que es el egoísmo de la gente, que digamos como es algo en lo que hay que sobrevivir, unos quieren sobrevivir pasando por encima de otros. Así es, Jonathan, así es. Muy bien, bueno, muchas gracias, Jonathan, por la noticia. Bueno, muy bien. No sé quién más quiera compartirnos la noticia. Dale, Angie. Dale, Angie, escuchamos. Tatiana. Sí, espera que está un poquito lento. Profe, no puede ir de pronto otra persona que mi celular se trabó. Tranquila, no te preocupes. No, resuélvelo y ya nos avisas. Yo tengo una noticia también. Bueno, mientras Tatiana resuelve ahí su problema técnico, entonces les voy a leer mi noticia. Permítanme un momento. Mi noticia tiene que ver cómo el crimen organizado se ha venido reconfigurando a raíz de la pandemia. Entonces, permítanme un momento, por favor.
Bueno, muy bien. Entonces, mi noticia dice así. Las mafias se adaptan al virus. El crimen organizado modifica su modus operandi en vista de las dificultades y oportunidades que presenta la pandemia. Dice así la noticia. Esto está lento, este internet ahora. Dice así, dice, hace 3 décadas, cuando cayó el muro de Berlín y el mundo se asomaba a un momento de cambio, como el que presagia ahora el coronavirus, un miembro de la organización mafiosa calabresa telefoneó a su contacto en Berlín para pedirle que cruzase al este de la ciudad y comenzase a comprar propiedades. ¿El qué? Respondió el contacto. Restaurantes, discotecas, todo, absolutamente todo. La anécdota, que se conoce porque la policía grabó la conversación, muestra la increíble capacidad de adaptación al cambio que tuvo entonces y está teniendo estas semanas el crimen organizado. Las mafias están cumpliendo esa máxima, tan utilizada en las escuelas de negocios, de que todo cambio supone también una oportunidad y reorientando sus actividades. Estafar por internet con mascarillas y gel desinfectante es, por ejemplo, más fácil estos días que transportar droga de uno a otro continente. O pasar combustible de contrabando más que introducir migrantes de manera irregular. Lo que más preocupa, sin embargo, a los expertos no es el hoy, sino el potencial que tendrán las organizaciones criminales de penetrar en la economía legal justamente por los agujeros que deje la recesión que viene. Abro comillas. Las redes criminales están adaptando sus operaciones extremadamente rápido al contexto de la COVID-19. Lo que no está haciendo es detenerse. Asegura Lucía Bird, analista de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Adaptabilidad, flexibilidad y rapidez son sus puntos fuertes. Las fuerzas del orden a nivel nacional e internacional tienen que cumplir con un conjunto de reglas y procedimientos a los que claramente no están sujetas las organizaciones criminales. Van a otra velocidad, admite Marco Musumeci, responsable del área de delincuencia organizada transnacional, infiltraciones criminales en la economía legal y respuestas tecnológicas innovadoras del Instituto de la ONU que investiga temas de criminalidad y justicia. Uno de los ejemplos es el narcotráfico, que mueve entre cerca de 400 y 600 mil millones de euros al año, según una estimación de 2017 del Centro de Estudio Global Financial Integrity. El coronavirus ha roto el flujo desde China a los carteles de México, de los químicos necesarios para elaborar metanfetaminas y fentanilo. En marzo, ante la perspectiva de un cierre de fronteras continuado, aumentó a toda prisa el volumen de cocaína transportada desde América Latina a Bélgica. Otra parte de la droga está siendo escondida en cargamentos para combatir la expansión del virus. La policía peruana descubrió en marzo 1 kilogramo de cocaína entre mascarillas destinadas a Hong Kong y la policía de fronteras británica halló 14 kilogramos de la misma sustancia en material médico que iba a cruzar el Canal de la Mancha. Ante la dificultad de mover droga de una a otra frontera, en un momento en el que el transporte funciona a medio gas, otra parte está siendo almacenada u ocultada. Recientemente se hallaron 500 kilogramos de cocaína enterrados en un campo de la localidad de Yoya Tauro,
Tauro, en Calabria. A pequeña escala, Interpol ha alertado de que las organizaciones delictivas recurren para el trapicheo de droga a servicios de entrega de comida a domicilio. Jason Ellick, experto en cuestiones de narcotráfico de la Iniciativa Global, subraya que hoy por hoy la oferta de drogas parece estable. No se han registrado caídas en la calidad y los aumentos en el precio aparecen más ligados a la especulación que a la carencia. Lo que sí ha habido es un cambio de estrategia. El contrabando por mulas, personas a las que se paga por esconder drogas dentro o junto a su cuerpo, se ha reducido significativamente al desaparecer el flujo turístico. Los contrabandistas están moviéndose a otros medios. Señala antes de citar la apertura de nuevas rutas marítimas en el Océano Índico. Las incautaciones de drogas ilegales escondidas en cargamentos de material médico o el empleo de avionetas y embarcaciones ligeras que llegan a puertos y aeródromos más pequeños y alejados del foco policial. El cambio también se ha trasladado a otra rama muy afectada por las restricciones al movimiento, el tráfico de migrantes, en el que se facilita, no siempre grandes redes, la entrada ilegal en otro país a cambio de dinero, a diferencia de la trata de personas en la que existe engaño o coerción. Bill Ruiz recurre al Sahel, uno de los epicentros del tráfico de migrantes, para ilustrar una tendencia registrada en otras partes del mundo. Abro comillas. En el sur de Argelia, el gobierno ha situado en la frontera más soldados y policías de fronteras centrados en detener el movimiento de gente. Ya había bastante fuerzas de seguridad en la frontera, pero el foco estaba en el terrorismo y en el tráfico de armas y drogas, con más lenidad hacia el tráfico de migrantes. Esa lenidad ha desaparecido ahora. Los propios traficantes creen además que el riesgo es demasiado alto y no quieren cruzar la frontera por miedo a contagiarse. También ha caído la demanda. Sucede en el norte de Malí, en el sur de Libia, en Níger. ¿Qué han hecho los traficantes de personas? Quienes introducían migrantes, abro comillas, entre Níger y Libia, por ejemplo, se han pasado el contrabando de combustible entre Libia y Chad, que resulta más fácil ahora y tiene menos riesgo. También ha habido un movimiento hacia la explotación de menores por Internet, apunta el analista. Otra actividad al alza es la introducción en el mercado de falsificaciones de mascarillas, respiradores, test de detección de coronavirus, geles desinfectantes, guantes de látex. Abro comillas, los criminales que hacen negocio con falsificaciones de productos farmacéuticos y sanitarios se han apresurado a aprovechar la pandemia y adaptar su portafolio de productos para aprovecharse de las carencias de productos auténticos, del miedo y de las preocupaciones de los ciudadanos, señalaba Europol en un informe en días pasados. Y cuando se desarrolle una vacuna, afirman, habrá intentos de falsificarla. Alerta el director ejecutivo de servicios policiales de la Interpol, Stephen Kavanagh. Ya hoy se pueden encontrar en la dark web anuncios de supuestas vacunas y hasta de los anticuerpos del plasma sanguíneo de un enfermo de COVID-19 recuperado. La principal preocupación entre los expertos no es tanto el hoy como el mañana. Las organizaciones criminales encontrarán en las empresas en dificultades una puerta al lavado de dinero. La recesión global probablemente dé impulso al tráfico de personas en los países más pobres y los favores durante la pandemia. Préstamos, distribución de comida o material médico serán convenientemente facturados más adelante. En palabras de Kavanagh, las organizaciones criminales no dan préstamos sin un motivo. El autor de Gomorra, Roberto Saviano, afirma que los clanes están concediendo en los barrios más pobres de Nápoles préstamos a intereses inferiores del 50 al 70% habitual. Abro comillas, la solicitud de créditos es tan abundante que pueden ganar incluso aunque bajen los tipos. Y la gente desesperada que hoy recibe ayuda de las mafias
tendrá que estar agradecida cuando todo se reanude, añadió. Musumeci lamenta las oportunidades de invertir en la economía legal que la quiebra de empresas va a abrir al crimen organizado. Imagina que eres un pequeño empresario en dificultades, no tienes acceso al crédito en los bancos. La propia mafia que tiene informadores te contacta y te dice, podemos ayudarte, no te preocupes, ya pagarás más adelante. Nos gusta estar cerca del pueblo. Le da un buen préstamo, pero luego la tasa de interés crece exponencialmente. El empresario dice, me dijiste que podía pagarte dentro de unos años, y la respuesta que encuentra es que necesita el dinero al día siguiente, y si no, tendrás problemas. Tras asaltos, intimidaciones o quemar la fachada de la tienda, le proponen, me gustas, no quiero matarte, dame tu tienda por €1, o sigue en la empresa y yo paso a controlar las decisiones y los beneficios. Es una práctica extendida y con todas las dificultades para los empresarios que hay ahora mismo por la COVID-19. ¿Realmente pensamos que el crimen organizado no va a aprovecharse de esto? Creo que se van a lanzar a ello. La pandemia no solo permite a las organizaciones criminales demostrar que llegan allí donde no lo hace el Estado. También quieren mejorar su reputación. En México, el cartel del Golfo, de los Zetas, de Sinaloa, están muy activos en las redes sociales para dar una buena imagen, como si fuesen actividades filantrópicas, señala Francesco Marelli, también responsable en el área de UNICRI. Cabanat apunta a una transformación duradera del modelo, con una migración de los delitos a Internet, que ya se está dando, tanto por influencia del confinamiento como por los riesgos que genera que más gente trabaje en ordenadores y redes menos seguras que las de sus empresas. Estamos viendo una combinación de ataques informáticos, dominios falsos y ciberataques a hospitales y desarrolladores de vacunas. También más investigación en Google Maps sobre una empresa, conscientes de que ahora mismo todo el mundo está en casa. En 6 meses, el crimen será muy diferente al que conocemos. Tenemos que ser más imaginativos que nunca. Entonces quería compartir con ustedes esa noticia porque me parece que todos estamos expuestos de una u otra manera a ser víctimas de esa delincuencia organizada y sobre todo en los delitos informáticos. ¿Sí me escucharon todos? Sí, profe. Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, aquí entiendo que Tatiana tenía una noticia y Nicolás también. Entonces, démosle curso a esas 2 noticias y ya iniciamos la clase. Bueno. Listo. Pues la mía consiste en que Uber activa su nuevo servicio para operar durante cuarentena. Entonces, dice que a partir del viernes 15 de mayo a las 9 de la mañana, la plataforma de transporte privado Uber presenta el servicio Essential, una opción para pues, utilizarla dentro de los tiempos de pandemia. Entonces, surge como una alternativa para quienes son parte de los sectores autorizados para salir, una alternativa para movilizarse por la ciudad alquilando un vehículo con conductor y transporte durante esta cuarentena. Hay que resaltar que Uber solamente va a transportar únicamente a las personas que cuenten con los permisos respectivos por parte de las autoridades para poder verificar esta nueva opción de movilidad. Esta nueva tecnología se verificará a través de cada arrendador, o sea, de cada vehículo. El conductor está en la obligación pues, de solicitarle ese permiso pues, a la persona que vaya a utilizarlo. Si no, pues no puede ser transportado. Entonces, este es como el boom. Confirma que día a día se espera pues que más personas lo empiecen a utilizar como para empezar a mover la economía desde ese sector. Vale, Tatiana, muchas gracias. Sí, con toda la reglamentación nueva con la que llegaron, ¿no? Recordemos que ellos volvieron al país, pero entiendo que pues casi toda la responsabilidad se la trasladan al usuario. Entonces, si hay un choque o de pronto alguna multa, sí, muy bien.
Bueno, muy bien, Tatiana, muchas gracias. Bueno, Vamos ahora con Nicolás Bernal, quien tiene una noticia. Hola, Nicolás. Hola, profe. Bueno, digamos, la noticia que me llamó la atención y más que todo por ahorita, por este tema del virus, ya saben, es que el MINTIC dijo que pues para hogares de estrato 1 y 2 podrán tener acceso a Internet hasta por 8.000 pesos al mes. Directamente Karen Abudinen, perdón, la nueva jefe de esa cartera, contó los planes del gobierno para seguir enfrentando los retos de la conexión durante la pandemia. La ministra de Tecnologías de la Información y de la Comunicación indicó que durante la cuarentena por coronavirus hemos tenido un internet estable a pesar de la situación. Colombia se ha venido preparando, somos muchos y el reto es mayor. Sin embargo, resaltó que el 53% de los hogares ya se encuentran conectados. Adicionalmente de esto, añadió que tiene como meta que el 80% de los hogares colombianos tengan acceso a Internet. Claramente poderle llevar a las veredas, a los corregimientos y otros lugares apartados este servicio, con la estrategia de desplegar más de 3.658 zonas de conexión a Internet para todo el país. Respecto a esto, la estrategia de conectar 500.000 hogares vulnerables dijo que el objetivo es que los estratos 1 puedan tener Internet por solo 8.000 pesos, mientras mientras el Estado, perdón, subsidia 40.000 pesos. En el estrato 2 costará 19.000 pesos. Adicionalmente, la ministra habló del reto de garantizar la conexión para mantener el teletrabajo y de esta forma conservar los empleos que se han podido mantener gracias al trabajo remoto. Ya finalmente mencionó que el gobierno está gestionando un decreto que regulará y equilibrará las condiciones de competencia entre los medios tradicionales y los digitales. Esa es la noticia en sí, profe. Gracias, Nicolás. Importante noticia entonces, teniendo en cuenta que en este país la mitad de los colombianos no tienen acceso a Internet. Y es verdad, esto asegura el teletrabajo, ayuda a asegurar el teletrabajo y también la teleeducación, porque es que la verdad no sabemos, muchachos, qué vaya a pasar en el segundo semestre del año, si volvamos o no a las aulas de clase de forma presencial y lo mismo los colegios. A pesar de que se ha dicho que el Ministerio de Educación ya tiene un decreto reglamentario, de hecho yo creo que ya está en circulación, ya está sancionado. Yo por ahí también vi esa noticia, profe. Sí, donde se está reglamentando cómo va a ser el tema del funcionamiento de los colegios, pues en épocas de pandemia, pues igual tendremos que esperar qué pasa ahora en época de vacaciones. Pero bueno, muy importante tu noticia. Bueno, muy bien, ¿no? Muchas gracias entonces a ustedes. Ahora sí, entonces vamos a dar inicio a la clase. Antes de iniciar, quisiera hacer un breve sondeo con ustedes. Entonces, permítame en un momento, por favor. Entonces, por favor, entremos a la página www.menti.com. Ahí ya la compartí. www.menti.com y vamos a ingresar este código. A ver. Vamos a ingresar este código 75 81 96. www.menti.com. Muy bien, eso. Lo que quiero es que ustedes me digan si saben o no saben qué es la OCDE.
Muy bien, faltan 3 estudiantes por participar. Muy bien, ¿qué pasó con los... Faltan 3 estudiantes. Un minutico más y seguimos. Ok, vale. www.menti.com, código 758196. Bueno, muy bien. Entonces estamos aquí como parejos, al parecer. Ahora, quienes respondieron que sí saben qué es, entonces en la siguiente pregunta van a responder en 2 palabras qué es, qué es la OCDE. Y los que respondieron que no, ¿a qué les suena la OCDE? ¿Listo? En este slide. Listo. Ya saben, si están de acuerdo con alguna palabra que esté ahí consignada, pues la repiten, no importa. El objetivo de este ejercicio es que la palabra que va volviéndose más grande es por la que más se entiende que es la OCDE.
Muy bien. Por favor, ¿quién dijo desarrollo? Que levante la mano. Yo, teacher, Ajá. ¿Por qué, Tatiana? ¿Por qué dijiste desarrollo? porque la he escuchado en temas a nivel internacional, digamos, en avances o en políticas que, pues, estén enfocadas como a un bien general. Ujú. Sí, así es. Efectivamente es por ahí. Escuchemos a Nicolás. Bueno, principalmente porque pues como pues por sus siglas mismas lo dice, por el desarrollo económico, pues la idea es mantener, digamos, ese balance entre, digamos, lo mismo, la misma asequibilidad hacia la economía, digamos, la misma organización que se puede llegar a tener frente a distintos, digamos, frente a las políticas económicas y sociales que pueda tener cierta locación. Así es, Nicolás. Efectivamente, desarrollo hace parte, como tú bien lo dices, de la sigla que desglosa la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo Económico. Muy bien. Gracias. ¿Quién dijo políticas eficientes? Gracias, Nicolás. ¿Quién dijo políticas eficientes? Me llama mucho la atención. Además porque está bien. Michael, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué políticas eficientes? Bueno, pues, pues de acuerdo pues, al documento que está en la plataforma que yo leí, lo que entendí es que la OCDE tiene pues una serie de comisiones, de realidad 23, que se encargan de todos los distintos temas que maneja un país. Y más que ser organizaciones, son como grupos de investigación que están mirando todos los países miembros y estos dan informes y califican tanto cuantitativamente como cualitativamente cada uno de estos países y los comparan y estableciendo pues cuáles son las políticas adecuadas para que los países mejoren en economía y también en sociedad. Pues según lo que se entiende ahí, la OCDE lo que busca es que crezca la economía y asimismo crezca el nivel de vida de cada uno de los habitantes de los países miembros de este organismo internacional. Muy bien. O sea que tú ya hiciste el trabajo. En parte sí, estoy ya terminando las críticas. Ok, ok, muy bien. Efectivamente, como lo afirma Michael, es así. La OCDE es una organización que se encarga de hacer muy buenas recomendaciones a los países, o por lo menos eso es lo que se dice. Entonces, ahora sí ya voy a compartir las diapositivas. Gracias por la participación aquí. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, pero Sí, señor. Sí, profe. Vale, muy bien. Entonces, ahí está, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para hablar un poco de la historia de la OCDE, tenemos que remontarnos a la Organización para la Cooperación Económica Europea. La Organización para la Cooperación Económica Europea fue quizás una antesala a la Unión Europea, que se estableció en el año de 1948 con el primordial propósito de ejecutar los recursos del Plan Marshall. Recordemos que el Plan Marshall fue un plan liderado por Estados Unidos que tenía como objetivo recuperar, reconstruir el continente europeo que precisamente había sido devastado por la guerra. Entonces, bueno, resulta que ¿qué sucede? Canadá y Estados Unidos se unen y empiezan a gestionar al interior de esta organización, la OES, la firma de un nuevo convenio con el ánimo de crear la OCDE. Esto se da en el año de 1960. La idea era que esta nueva organización, que ya en 1961 nace oficialmente,
se encargue de hacer veeduría a la implementación de los recursos del Plan Marshall. Una vez terminada pues esa misión, digámoslo así, de la organización, entonces todos los miembros de la OEC, o sea, la Organización para la Cooperación Económica Europea, empiezan a ser parte de la OCDE. 36 países en ese momento, aclarando que en el 64 ingresa Japón. Y entonces dicen, bueno, ahora, ¿qué misión le damos a esta organización? Y es ahí cuando empiezan a plantearse que definitivamente esta organización debía dedicarse a identificar los problemas que estaban teniendo presencia en esos países miembros, empezar a discutir y analizar esos problemas y empezar a promover políticas públicas para resolver los mismos. Lo que dice la OCDE es que Estados Unidos, a raíz de implementar esas buenas prácticas, logró triplicar, su riqueza nacional en 5 décadas. También se dice que países como Brasil e India han surgido como nuevos gigantes económicos precisamente por la implementación de esas políticas. De tal manera que, pues, eso es lo que hay que decir a grandes rasgos sobre la historia de la OCDE. Es una organización internacional e intergubernamental porque, pues, como vemos, hace parte 37 gobiernos, siendo el número 37 Colombia. Recordemos que Colombia ingresa a la OCDE ya formalmente el 28 de abril de este año. Son 37 países, la mayoría son europeos y hay bastantes, es muy multivisual, digámoslo así, la composición de la OCDE. Hay unos países que propugnan mucho más por el libre comercio, como por supuesto Estados Unidos y Japón, y otros que son un poco más cautelosos, como en el caso de Noruega, Suecia y Suiza. Los 37 países son Australia, que se adhiere en el 71, Austria, Bélgica, Canadá, que se adhieren en el 61, Chile y Colombia de Sudamérica, Chile en el 2010 y Colombia en el 2020, República Checa en el año 95, Dinamarca en el año 61, Estonia ingresa en el 2010, Finlandia en el año 69, Francia, Alemania y Grecia en el año 61, Hungría ingresa en el año 96, Islandia e Irlanda en el año 61, Israel en el año 2010, Italia en el 62, Japón en el 64, ya lo habíamos dicho, Corea en el año 96, Letonia se adhiere en el 2016, Lituania en el 2018, Luxemburgo en el 61, México, el único país centroamericano, en el año 94, Países Bajos en el año 61, Nueva Zelanda en el 73, Noruega en el año 61, también fue de los primeros, Polonia en el año 96, Portugal en el año 61, República Eslovaca en el 2000, Eslovenia en el 2010, España, Suecia, y Suiza y Turquía, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y los Estados Unidos en el año 61. Entonces, esos son los países que hacen parte de la OCDE. Vamos a ver más adelante que con un ingreso o con un Producto Interno Bruto altísimo, por eso también se le ha denominado el Club de los Países Ricos.
El objetivo, como bien lo decían ustedes, es hacer recomendaciones para implementar mejores políticas públicas en los países. Esas recomendaciones van, primero, desde mejorar el desempeño económico de los países, es decir, ayudarle a cada país a buscar sus principales bases productivas. Y esto con el ánimo, por supuesto, de generar mayores puestos de trabajo. Ellos creen más en una política de industrialización sostenible. También trabajan en temas de carácter educativo. La OCDE es la organización que implementó las pruebas PISA con el ánimo de asegurar educación de calidad. Se dice que Alemania en algún momento obtuvo un muy bajo rendimiento en las pruebas PISA y entonces lleva esa preocupación al Foro Internacional de la OCDE y ahí pues le recomiendan formular unas políticas públicas tendientes a formar desde la infancia y la adolescencia a los niños y a los adolescentes en competencias de razonamiento matemático, en competencias propias de las ciencias exactas, en competencias de lectoescritura. Y Alemania pues da testimonio de que le funcionó la aplicación de esa política pública y que de hecho pues repuntó en los resultados de las pruebas PISA. También ellos trabajan en temas de la lucha contra la evasión fiscal. La idea es que la gente pague sus impuestos, pero por supuesto esto tiene que ir acompañado de una buena administración de lo público, porque también la gente se desanima a pagar impuestos porque no los ve reflejados en lo público, por decirlo de alguna manera, y por supuesto también tiene que ver el repunte de la economía de un país. Y también en ese foro se hace un intercambio de experiencias de cómo a otros países les han funcionado mejor unas políticas que otras. Es decir, a veces, muchas veces, los que están afuera ven mejor los problemas que los que están adentro y pueden dar soluciones innovadoras para resolver los mismos. Ellos trabajan con un enfoque sistémico. Un enfoque sistémico que quiere básicamente decir lo siguiente. Toman el problema, analizan todos los datos que hacen parte del problema. Después de analizados, lo que hacen es, después de que recolectan la información, lo que hacen es analizarlos al interior de la OCDE con todos aquellos que hacen parte de la organización, los discuten. Cabe aclarar aquí algo. ¿Quiénes son los actores de la OCDE? Los gobiernos, por supuesto, ¿no? Los formuladores de políticas públicas, que por lo general son universidades que tienen tanques de pensamiento sobre estos temas de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. También hacen parte técnicos que han trabajado todo el tiempo en la formulación de políticas públicas. Y por supuesto también hace parte la sociedad civil. Sobre todo hace parte la sociedad civil que directamente se encuentra beneficiada o afectada con la política pública. De tal manera que se supone que al interior de la organización, cuando se hacen esas discusiones, no se pierda lo nacional. Es decir, se vale mucho la ayuda internacional porque podemos ver el problema mejor desde afuera, pero también pues desde adentro hay que tener una participación fuerte en esa discusión de la política. Entonces, ¿qué se hace? Se analiza el problema, se discute el problema, se decide, es decir, ya entonces se decide cuál es la mejor política pública para abordar esa situación y se supone que ya empieza la implementación. Lo novedoso aquí es que en esa fase de implementación, la evaluación se está haciendo
durante la ejecución de la política y al finalizar la política. De tal manera que cuando se evalúa de esa manera, eso lo que hace es retroalimentar la política. Y lo que allí puede pasar es que se mejora esa política, se detectan otros problemas que hacen parte de ese problema y por ende viene la formulación de otras políticas públicas hasta que pues vuelve y empieza el ciclo y así sucesivamente. Entonces, básicamente, pues muchachos, eso es, esa es como la forma en la que opera la organización, los objetivos en los que se enfoca la organización y un poco pues la historia de cómo nace la OCDE. La próxima clase entonces vamos a revisar ya vamos a revisar algunos testimonios de algunos países que han implementado esta política, sobre todo en objetivos de desarrollo sostenible y en libre competencia. Y luego vamos a ver posteriormente qué tuvo que hacer Colombia durante los 7 años que duró el proceso de adhesión a la OCDE. Y posteriormente, pues vamos a revisar posiciones a favor y posiciones en contra de nuestro ingreso a esta importante organización internacional. Bueno, entonces, pues bueno, hoy ya no podemos alargar más la clase, desafortunadamente, pero vamos bien de tiempo. Nos vemos entonces en 8 días, si Dios quiere. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Profe, o sea que el otro sábado tú nos dejas la actividad correspondiente a este tema. Sí, de hecho ya la habilité, Lisset, para que puedan desarrollar a partir del otro sábado hasta el viernes de la otra semana. O sea, va a durar habilitada como 7 días, hasta el 29 de mayo. Ah, bueno, profe. ¿Bueno? Ah, bueno, señora. Vale, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces parece que no. Tatiana, tal vez. No, profe, me iba a despedir. Ah, ok. Bueno, no, entonces les mando un abrazo a todos, que tengan un muy buen fin de semana, que Bueno, teacher. Chao, profe. semana exitosa en la que viene y nos vemos en 8 días. Bueno, Bueno, Listo, chao, teacher. profe. Chao. para todos, que estén bien.